Escuché que alguien caminaba alrededor de mi departamentito de azotea. Me levanté y atoré bien la puerta con una silla, porque nadie tenía que andar ahí. Nadie subía a esa azotea. Apagué la luz e intenté dormir. Y ahí me di cuenta de que ya no estaba solo en mi cuarto. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por darnos la oportunidad de llevarles a ustedes las siguientes historias. Hoy será una noche buena, una muy buena noche. Hoy tenemos historias que les podrían ocurrir a ustedes cuando menos se lo esperen. Si están listos, es momento de adentrarnos en las siguientes historias. Si no, tienen 10 segundos para irse porque ya comenzamos con relatos de la noche. 5, 4, 3, 2. La verdad, yo no tenía pensado terminar viviendo en un cuarto de azotea, pero tampoco tenía muchas opciones. El departamento donde vivía lo iban a tirar, literalmente. Nos avisaron con poco tiempo porque ya habían vendido todo para tirarlo y hacer un edificio nuevo. Y aunque intenté buscar algo rápido, todo estaba carísimo, pedían requisitos que no tenía en ese momento. Avales con propiedad, varios meses de renta para el depósito. Imposible. Y me agarró muy mal parado. Un muy buen amigo, Iván, fue el que me hizo el paro. Me dijo que su papá tenía un departamento en una vecindad cerca del centro, de Las Viejas, que era de 4 departamentos nada más. Uno era el de él, pero además le pertenecía a un cuartito que casi no usaban en la azotea. Me dijo que si quería, podía quedarme ahí unos días en lo que resolvía. Cuando fui a verlo, sí me sacó un poco de onda el lugar. Era muy viejo, con la pintura carcomida por todas partes, y los pasillos eran muy oscuros aunque era de día. Los departamentos estaban ocupados. Se escuchaban televisiones, se olía que alguien estaba cocinando, una señora barriendo el patio. El cuarto de azotea estaba arriba de una escalera extremadamente angosta, como escondida al fondo. Era pequeño, con una cama, un ropero viejo y una ventana que daba a otras azoteas, y nada más. Antes de irse, Iván me dijo algo que en su momento tomé como broma. Que no se rentaba porque nadie aguantaba quedarse ahí, pero que no me espantara, que no pasara de que oyera cosas. Le pregunté por qué y nada más se rió. Me dijo que luego me contaba, que no me quería sugestionar, pero era justamente lo que ya había hecho. De todas formas yo acepté porque la verdad, como les digo, no tenía de otra. La primera noche me acomodé como pude. Dejé mis cosas, barrí un poco el polvo y me acosté temprano porque venía cansado de todo el movimiento de sacar mis pocas cosas de la casa. Ya de noche todo estaba en silencio y empecé a escuchar pasos allí arriba, en la azotea, conmigo. Esa azotea no era la común, donde los demás subían a atender. La parte donde yo estaba separada. Escuché como si alguien estuviera caminando despacio, hasta arrastrando un poco los pies. Pensé que era algún vecino o alguien que subía a ver quién había llegado, aunque se me hacía raro por la hora. Luego los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Me quedé quieto, nada más escuchando. Y entonces fue cuando sentí algo más raro, como si alguien estuviera del otro lado, agachado atrás de la puerta. No sé cómo explicarlo, pero se escuchaba como una respiración muy bajita, muy pegada a la puerta, como si algo estuviera tratando de asomarse por debajo. Lo abrí, me dio miedo, la verdad. Me quedé ahí nada más sin moverme, hasta que después de un rato los pasos se fueron otra vez, como si hubieran bajado las escaleras. Esa noche dormí muy mal.
pero me convencí de que había sido mi cabeza. Entre el estrés, el cambio, el lugar nuevo, todo eso. Al día siguiente traté de hacer mi vida normal. Salí, busqué opciones de renta todo el día, hablé con gente. Cuando regresé en la noche incluso dudé un poco antes de subir, pero ya estaba ahí, y era mi refugio. Pero esa segunda noche fue distinta. Otra vez, creo que a la misma hora empezaron los pasos en la azotea, pero ahora no se oían tan lentos. Eran más constantes y hasta más firmes, como si alguien estuviera dando vueltas. Me levanté, fui a la puerta y me aseguré de que estuviera bien cerrada. Le puse seguro y además arrimé una silla como en las películas para sentirme más tranquilo. Regresé a la cama, apagué la luz y fue justo en ese momento cuando escuché una risa, susurro, no sé, algo raro pero que no fue afuera. Estaba dentro, conmigo, muy cerca de la cama. Yo lo único que pude hacer fue voltearme, pegarme a la pared, intentar ignorar, pero sentí como el colchón se hundía detrás de mí, como cuando alguien se sube a la cama contigo. Intenté moverme, voltear, hacer lo que fuera, pero a esas alturas ya no pude. Sentí como dicen que es cuando se te sube el muerto, así de golpe. Sentía todo, estaba consciente, pero no podía mover ni un dedo. Ni siquiera podía gritar. Y esa especie de risa la sentí. Sentí algo, el contacto. Algo detrás de mí en la cama. Un brazo, el pecho, piel pegándose a mi espalda. No era una sensación normal. No era piel de alguien joven, ni de una persona sana. Era una piel floja, fría, arrugada y pegajosa, como de alguien muy viejo. Y estaba completamente desnuda. Sentí cómo me rodeaba, cómo se acercaba más, cómo su cara quedaba justo detrás de mi cuello. El susurro ahora lo tenía directamente en el oído. En ese momento fue cuando empecé a intentar con todo moverme. No sé cómo, pero poco a poco fui recuperando el control de las manos y luego de los brazos. En cuanto pude me giré de golpe sin abrir los ojos, sin poder ver nada. Pero el colchón se movió, como si alguien se hubiera quitado de inmediato. No prendí la luz, no me quedé a revisar. Abrí la puerta como pude, moví la silla, bajé las escaleras corriendo y salí a la calle. No me importó nada más, esa noche no. Caminé sin rumbo hasta que encontré un parque a unas cuadras. Había 2 personas sin hogar en una banca, despiertas. Me senté cerca de ellos sin decir nada. No quería estar solo. Me quedé ahí toda la noche. Al día siguiente regresé al cuarto, pero solo por mis cosas. Subí rápido, no miré a ningún lado. Agarré todo y me fui. Cuando vi a Iván le pregunté bien directo qué era ese lugar, qué pasaba. Me dijo que ese cuarto antes lo ocupaba una señora, que llevaba años ahí, que nunca pagaba, que siempre tenía problemas con todos, que su papá tuvo que sacarla a la fuerza con abogados y todo. Dicen que era una bruja, me dijo, pero de las que se hacen cosas bien feas. Por eso siempre pensó que mi papá nos iba a animar a sacarla. Le pregunté qué había pasado con ella. Sigue viva, me dijo. Se fue a Veracruz, de donde era, que es que con unos familiares. Y ya, no me explicó nada más. Yo no regresé.
Pero lo que sí me quedó muy claro es por qué nadie se quedaba en ese cuarto. Porque hasta el día de hoy está vacío. Me llamo Brenda y esto me pasó esta Semana Santa, hace apenas unos días. Mis papás se fueron de vacaciones unos días y me pidieron si me podía quedar en la casa para cuidar a sus perros y al gato. Yo acepté sin pensarlo. Vivo sola desde hace tiempo, trabajo como mesera y la verdad siempre ando cuidando cada gasto. Entonces quedarme ahí también me venía bien para no preocuparme por la comida, por la luz, por nada. Era hacerles el favor y de paso darme un respiro. La casa de mis papás es en una colonia muy tranquila, donde el único ruido en la calle es cuando pasan vendedores y donde todo tiene un ritmo como de antes. Yo crecí ahí, entonces no es un lugar que me dé miedo ni nada. Al contrario, siempre me ha parecido un lugar seguro, por más solas que estén las calles de noche. El primer día llegué ya muy tarde, después de mi turno largo. Venía cansada, con hambre y con ganas de bañarme y acostarme y ya. Todo normal. Pero antes de abrir la puerta de la casa, escuché a los perros. No estaban ladrando como cuando me escuchaban llegar. Estaban jugando. Se escuchaban sus patas corriendo por la sala. Ese sonido rápido que hacen cuando se emocionan, cuando alguien les está aventando algo o cuando están con alguien que conocen. Uno de ellos hasta hizo un ruidito, ese que hace cuando está muy contento, como un quejido cortito. Me detuve porque algo era muy claro. No estaban solos. Se escuchaba claramente que estaban reaccionando a alguien, como si alguien estuviera ahí dentro con ellos. Pensé que a lo mejor alguno de mis tíos había pasado o algún vecino cercano, pero nadie tenía llave. Y si alguien iba a ir, mis papás me hubieran dicho. Me acerqué un poco más a la puerta y pegué el oído. Y ahí fue cuando sentí algo muy raro. Entre los sonidos de los perros se escuchaba una voz. Mi voz. No parecida ni como si. Era mi voz tal cual, con la misma forma de hablar, con los mismos tonos que uso con ellos, como cuando les digo cosas tontas y hablo con los perros en otra voz. No entendí lo que decía, pero reconocí perfectamente cómo hablaba. Me quedé completamente quieta, nada más escuchando, y de repente esa voz allá adentro hizo un sonido bajito. Shh. Como si se hubiera dado cuenta de que yo estaba del otro lado de la puerta. Se me heló todo. Agarré valor y abrí. La casa estaba en silencio. Los perros estaban en la sala sobre el sillón, completamente quietos. No corrieron hacia mí, no se movieron, no hicieron nada de lo que siempre hacen cuando llego. El gato también estaba ahí, en el respaldo del sillón, viéndome. Los tres sin moverse, como si supieran que los había sorprendido haciendo algo malo. Entré despacio, dejé mis cosas y prendí más luces de las que normalmente prendería. Revisé rápido la casa, el baño, la cocina, el cuarto de mis papás. Todo estaba en orden, pero totalmente. Esa sensación fea no se me quitó. Me quedé con la tele prendida, las luces del pasillo también. Los perros se subieron conmigo a la cama, pero tampoco estaban tranquilos. Se despertaban con cualquier ruido, levantaban la cabeza como si estuvieran esperando algo. Me acuerdo bien que le mandé mensaje a mis papás esa misma noche, preguntándoles si alguien había ido o si alguien más tenía llave. Les dije que juraría que escuché a alguien hablando, como yo, al llegar. No me respondieron hasta la mañana siguiente.
Mi mamá me contestó primero por mensaje, muy breve, diciendo que no, que nadie había ido y nadie iba a ir. Y luego me puso que mejor les marcara cuando pudiera. Se me hizo raro. Les marqué un poco más tarde camino al trabajo. Iba en el transporte con ruido alrededor tratando de sonar normal. Me contestó mi papá. Le pregunté otra vez, más directo. ¿Seguro nadie fue? ¿Nadie tiene llave de la casa? Me respondió algo que no vi venir. Tu mamá ya había dicho algo parecido. Le pregunté a qué se refería. Me explicó que desde hace meses, cuando se quedaba sola en la casa, en las noches, decía que escuchaba mi voz, que la escuchaba en partes oscuras de la casa, en el pasillo, en la cocina, en el cuarto de lavado, siempre donde la luz no llegaba bien, que le hablaba como si yo estuviera ahí. Ma, oye, ven. Cosas así. Mi papá pensaba que eran ideas de ella, que se estaba sugestionando y por eso nunca me dijeron nada. Pero lo que me cuentas tú, me dijo mi papá, esto ya no suena igual. Suena que está pasando algo de verdad en la casa, ¿no? Yo no supe qué decir. Ese día trabajé como siempre, pero no dejé de pensar en la casa. Regresé en la noche con menos ganas que el día anterior. Antes de abrir me quedé un momento escuchando. No se oía nada. Abrí. Todo estaba bien. Todo estaba en silencio. Durante esos días no volvió a pasar algo así, pero ya no me sentía igual en la casa. Ya no apagué ninguna luz en la noche. Dormía con la tele prendida. Evitaba pasar por ciertas partes de la casa sin motivo y siempre hacía ruido cuando llegaba, como para que se supiera que ya estaba ahí. Los perros dejaron de comportarse raros después del segundo día. El gato también. Todo volvió a verse normal, o al menos eso parecía. Cuando mis papás regresaron yo ya me quería ir. No les conté todo en persona, solo lo necesario, y ellos tampoco me preguntaron mucho. Desde entonces no me gusta quedarme ahí, sola. Voy, claro, es casa de mis papás. Paso tiempo con ellos, comemos, todo normal. Pero en la noche ya nunca me quedo. Y si alguna vez tengo que hacerlo, les juro que voy a dejar otra vez todas las luces prendidas. Gracias por aguantarme las horas tarde que salió este episodio, comunidad, pero ya saben, a veces trabajamos tanto que el cuerpo no da para más y nos obliga literalmente a tomarnos un descanso, aunque sea de unas horas, pero para evitar el colapso. Pero bueno, ya estamos mucho mejor. Llevarles estas historias siempre me pone de mucho mejor humor y me hace sentir acompañado por todos y por todas ustedes. En ese sentido creo que es mutuo, porque siempre voy a agradecer que dejen que Relatos de la Noche les acompañe a ustedes. Ahora nos vamos hasta Argentina con la siguiente historia. Una leyenda muy famosa de allá, que se nos va a aparecer muy pronto. Vamos a ello. Me llamo Hugo y soy de lo más profundo de la provincia de Buenos Aires, lejos de todo. Esta es una historia que mi familia siempre se ha narrado de la misma forma, sin adornos ni cambios aunque vaya pasando el tiempo, como si nadie quisiera cambiar ni una palabra de la historia, de lo que pasó. Mis papás se fueron a vivir muy jóvenes a una estancia donde mi papá trabajaba como capataz, un terreno enorme, de esos donde no alcanzas a ver el final y donde el monte se mezcla con todo en el horizonte.
Los dueños casi nunca estaban, así que en la práctica vivían solos ahí. Cuando todo empezó, mi mamá estaba embarazada de mí. Un día venía del pueblo caminando porque la dejaban en la entrada del camino y de ahí todavía tenía que avanzar un buen tramo. Y desde antes de llegar sintió que alguien la venía siguiendo. A lo mejor no por pasos claros, pero sí por esa sensación de que alguien está detrás de ti sin querer alcanzarte. Cuando volteó por fin, vio a un hombre entre los árboles, alto, quieto, mirándola. Mi mamá apuró el paso y fue cuando él se movió, como queriéndole cerrar el camino. Mi papá salió a buscar a mi madre porque ella se estaba tardando, y cuando llegó y vio la escena, sin decir nada se le fue encima a ese hombre. Siempre dice que lo golpeó muy fuerte, pero que el tipo no reaccionaba como alguien normal, que era como si no le dolieran los golpes, por más que a mi padre le dolían los puños. Antes de que lo soltara por fin, el hombre le dijo que no se quedara ahí, que no era lugar para criar familia. Dice que se lo dijo con calma, aun cuando él estaba pegando y eso fue lo que más se le quedó a mi papá. De todas formas, lo dejaron ahí golpeado y regresaron a la casa pensando que todo había terminado. Esa misma noche empezaron a notar cosas muy raras. Primero los perros, que eran animales de trabajo, acostumbrados al campo, dejaron de salir en la noche. Ya no ladraban ni corrían, se quedaban pegados a la casa, y si mi papá los intentaba sacar no avanzaban. Una noche salió porque los escuchó inquietos, moviéndose raro, y con la luna alcanzó a ver algo en el límite del corral. No estaba tan lejos, pero tampoco lo suficientemente cerca para distinguirlo bien. Era una forma oscura, más grande que un perro, más baja que un hombre, como si no terminara de ser una cosa u otra. Estaba sentado, mirando hacia adentro. Los perros no se acercaron y mi papá tampoco. Dice que lo que más le llamó la atención no fue la forma, sino la manera en que lo estaba viendo, no como un animal. Se regresó a la casa sin hacer ruido y al día siguiente habló con un peón que llevaba años trabajando en la zona. Y ese hombre le dijo que no era el primero que veía algo así, y que mejor no se metiera ni le buscara, que si eso ya lo había ubicado, era buena señal. Mi papá intentó seguir su vida normal en esos momentos, olvidar lo que había visto. Yo nací poco después y crecí ahí los primeros años con reglas muy claras que en ese entonces no entendía, como no salir cuando empezaba a oscurecer, no alejarme de la casa y siempre estar acompañado de alguno de los perros. Cuando tenía como 12 años fue cuando me tocó a mí. Era una tarde normal. Estaba jugando cerca de la casa con Ramón, uno de los perros, hijo de los que tenían mis papás. Un animal grande pero muy tranquilo, sobre todo conmigo. En un momento se quedó completamente quieto. No gruñó de inmediato, solo se tensó y luego empezó a hacer un sonido bajo mirándose al campo. Yo volteé pero no vi nada y él salió corriendo. Yo fui detrás sin pensarlo y avancé lo suficiente para ya no ver la casa detrás con claridad. Ahí fue cuando lo sentí antes de verlo. El silencio se hizo total. No se escuchaban insectos, ni viento, ni nada. Ramón ya no estaba frente a mí y de pronto, entre el pasto alto, algo se movió. Pero no rápido, sino lento, como si no tuviera la más mínima prisa. Al principio solo vi la espalda curvada y luego levantó un poco la cabeza. No lo podría describir bien sin inventar cosas. Solo sé que no era un animal normal y que me estaba viendo. La distancia no era mucha.
Estábamos bastante cerca y en eso Ramón se le aventó sin dudar y ahí fue cuando reaccioné y empecé a gritar. Mi papá salió con una linterna y la escopeta y cuando la luz le pegó a esa cosa, se echó para atrás y se perdió entre el campo de una forma que no era ni corriendo como perro ni caminando como persona. Mi Ramón regresó lastimado, pero no como en una pelea normal. Tenía cortes raros como si algo lo hubiera alcanzado con fuerza. A los pocos días mi papá decidió que nos íbamos. No quiso esperar más ni ver qué más nos podía pasar. Nos fuimos de la estancia dejando lo que no era indispensable. Ramón no se recuperó. Las heridas no cerraban bien y en pocos días se fue apagando. Con el tiempo mi papá habló un poco más del tema. No mucho, pero lo suficiente para dejar claro que no creía que fuera un animal cualquiera. También supo que el hombre con el que se había peleado ya no vivía en el pueblo, que se había ido sin decir a dónde. Años después alguien comentó que la choza donde vivía se había quemado, pero que no encontraron ningún cuerpo allí, ni nada raro. Yo hice mi vida lejos de ese lugar. Me vine a la ciudad, todo cambió, pero sigo recordando. Sigo pensando si eso, o algo similar, permanece habitando esos rincones de la Argentina. Me llamo Diego y esto me pasó hace como año y medio, en Milpa Alta, subiendo el Tehuitli con unos amigos. Nosotros somos de la zona, así que no es como que fuéramos turistas ni nada. Crecimos ahí, conocemos los caminos, sabemos por dónde subir y por dónde no. El cerro siempre ha estado ahí siendo parte de nuestro paisaje diario, pero también sabemos que no es un lugar para andar de noche. No tanto por historias, porque pues simplemente no es buena idea. Ese día subimos en la tarde, como a las 5. Éramos 4, 2 amigos, mi primo y yo. Llevábamos cosas para pasar el rato arriba, pero nada especial. La idea era ver el atardecer y bajar antes de que oscureciera. Al principio todo iba bastante bien. El camino de siempre, la tierra suelta, los nopales, ese olor seco del campo que se te queda en la ropa. Nos encontramos un par de personas bajando ya, nada raro. Llegamos arriba todavía con luz. Nos sentamos un rato. Estuvimos platicando, viéndose la ciudad. Desde ahí se ve todo, y cuando empieza a bajar el sol, el cielo se pone rojo de una forma muy especial, muy marcada, como si toda la luz se concentrara en ese punto. Nos confiamos. Entre la plática y el rato se nos hizo más tarde de lo que pensábamos, y cuando reaccionamos ya no era ese atardecer bonito. Ya era ese momento donde la luz empieza a irse rápido, sin aviso. Decidimos bajar de inmediato. Al principio el camino todavía se distinguía bien, pero conforme fuimos descendiendo la luz cambió muy rápido. No es lo mismo subir que bajar. De bajada todo se siente más cerrado, más oscuro, y aunque conoces el camino empiezas a dudar de cada paso. Íbamos hablando menos, porque todos íbamos más concentrados en no resbalarnos, en no perder el sendero. Fue como a la mitad cuando lo vimos. Un hombre estaba sentado a un lado del camino, entre unas piedras. No estaba completamente escondido, pero tampoco tan visible. Si no ibas atento, lo pasabas de largo. Nos detuvimos. No parecía alguien que se hubiera perdido. No tenía mochila, no tenía nada. Solo estaba ahí sentado con la mirada hacia abajo. Uno de mis amigos le dijo algo, como para ver si necesitaba ayuda, pero no respondió de inmediato. Luego levantó la cara y
No tenía algo evidente que lo hiciera ver extraño en ese momento al menos, pero había algo muy raro en una mirada tan tranquila, en alguien que estuviera en la oscuridad, en medio de la nada, en un lugar tan peligroso como ese. Nos dijo muy tranquilo, casi como si nos conociera: Ya se les hizo tarde. Nadie contestó. Luego agregó: No deberían estar aquí a esta hora. Y esto no lo dijo como un enojo o como para asustarnos. Lo dijo como quien señala algo obvio. Mi primo le dijo que ya íbamos bajando. El hombre sintió, pero no se levantó. No hizo ningún movimiento. Solo se quedó ahí. Y seguimos caminando. Nadie dijo nada durante varios metros. Y no sé quién fue el primero en voltear, pero uno de nosotros lo hizo y los demás después también lo hicimos. Seguía ahí, detrás, pero ya no se veía igual. Su postura ya no era la misma. Estaba encorvado, con el peso hacia adelante, apoyado en lo que parecían ser las manos, como en cuatro patas. Ya no tenía la forma de alguien sentado como una persona, y parecía tener cuernos, como de chivo. Nadie dijo nada, ni gritamos, no hicimos nada. Ni siquiera apuramos el paso, solo seguimos bajando. A partir de ahí el camino se hizo distinto, como si anduviera cerca la muerte. Como cuando algo malo va a pasar. Nadie se quiso adelantar ni quedarse atrás. Bajamos más rápido de lo habitual, pero sin correr, al contrario, con mucho cuidado y como tratando de no llamar la atención de nada. No otra vez. Cuando por fin llegamos a la parte donde ya se ven las casas, donde empieza a haber luz de la calle, todos nos relajamos un poco. Ahí sí empezamos a hablar otra vez, pero nadie mencionó directamente lo que habíamos visto. Fue hasta después, ya más tranquilos, que salió el tema. Todos coincidimos en lo mismo. Nadie quiso decir exactamente qué era. Uno dijo que a lo mejor lo vimos mal por la luz, otro que quizás se agachó y lo confundimos. Mi primo casi no opinó. Yo tampoco quise ponerle nombre a lo que vimos, pero lo que sí sé es que eso no era nada normal. Nada de este mundo que conocemos. Desde entonces no he vuelto a subir al Teutio en la tarde. Si voy es temprano y bajo con tiempo. Aquí en estos cerros se habla de muchas cosas. Hay tantas leyendas de Milpa Alta que no sé qué pudo ser, pero ninguna opción me deja tranquilo. Si era un nahual, si era el diablo que dicen que vive en ese cerro. Vivo demasiado cerca. Camino demasiado tarde, cuando las calles están vacías. Todas las opciones de lo que pudo haber sido me aterran. Comunidad, antes de irme quiero decirles algo. Yo sé que hay mucho que agradecerles, muchísimo. La mejor forma de pagarles, por supuesto, es con más contenido, con contenido extra. Por ahora, la mayor parte de mi tiempo se ha estado yendo a terminar una sorpresa para ustedes que es muy importante, pero créanme, los cambios que se van a ver para agradecerles lo que se viene, y con eso me refiero a más y mejores historias, no van a ser cosa de una sola vez. Los cambios que vienen para mejorar serán permanentes. Así que por ahora descansen tranquilos y sueñen lindo. Viene lo mejor para Relatos de la Noche. Y vamos juntos, comunidad. Descansen.